que esté conformado de la siguiente manera. El apellido, el nombre, TO, de tarea optativa, y el número de la clase. 1, 2, y así. De tal manera que me sea más fácil a mí hacer la edición y la compaginación de los Perdón, es que archivos. justo cuando estaba dando los lineamientos se cortó. Dijo apellido y nombre, ¿y qué más? TO, o sea, apellido, nombre, TO y el número de la clase. Por ejemplo, tarea optativa TO1, TO2 y así sucesivamente. Te hago una pregunta, perdón. ¿Cómo no? Hay gente esperando una... para entrar, tal vez lo puedan admitir. Sí, estoy justo viendo que por algún motivo quizás de superposición de comisiones o debido a la ampliación de cupos hay 100, que entiendo parece ser el límite de esta plataforma. La primera opción que se me ocurre, pero beneficiaría a una única persona, es que yo salga y entre una persona más. No creo que solucione porque debe haber más en sala de espera, pero no me figuran. Ni siquiera me figuran para poder entrar. Lo que podemos hacer, eventualmente... Igualmente, Manu, esta clase no se está grabando. Eso iba a comentar. Si te parece, Alberto, lo que hago es grabar este encuentro en caso de que aquellos que no pudieron entrar esta vez, que entiendo es posible que esta vez no migremos ahora los 100 que estamos a otra plataforma, me parece que estaría bueno quizás grabarlo para aquellos que no pudieron. Creo que ya se está grabando. Porque arriba No hay dice... ningún inconveniente. Perfecto. Yo no tengo ningún inconveniente. Está claro que para eso debemos tener, digamos, la autorización de todos los concurrentes, ¿cierto? Por una cuestión de privacidad. Yo supongo que tampoco van a tener inconveniente. En todo caso, el que tenga inconveniente en que se grabe, que lo diga. Perfecto. Si Bueno, si alguien tiene... nadie tiene inconveniente, se puede grabar. Perfecto. Si alguien tiene algún inconveniente, puede comentarlo ahora, en este momento. Se puede desmutear y avisar. Y después también algo que están comentando la gente es que puede ser que el micrófono de tus auriculares no funcione bien y se entrecorte. O también puede ser la conexión, desconozco. No sé si es una... Yo tengo acá tengo un micrófono, pero creo que el problema es peor. Yo supongo que puede ser o un problema del receptor, o un problema de la plataforma, o un problema de mi PC, ¿cierto? En cualquier caso, no sé si mejoró. Por ejemplo, acabo de conectar el micrófono, no sé si ha mejorado la... No, por el momento no, No, por eso. no cambió nada. En principio no creo que sea un problema de micrófono, porque en todo caso sería o de la PC, por ahora no tengo otra, o del recurso, o del receptor. Perfecto. Alberto, te hago una pregunta. Sí. Yo por cuestiones de horario me anoté en un horario y bueno, el teórico me queda un poco a trasmano, se me interpone con otras cosas. Yo, en caso de querer asistir a otro teórico, ¿tendría que avisar o directamente así me meto? Reitero lo dicho en una clase anterior, ¿cierto? En principio, en las actividades teóricas, ustedes pueden realizar en cualquier horario, en cualquiera de las bandas de teóricos, sin necesidad de avisar a nadie. En lo que hace a las actividades de trabajos prácticos, si eventualmente sí tuviesen alguna dificultad, ahí sí tienen que avisar al docente. Perfecto. Entiendo. Pues cualquier inconveniente que pudieran llegar a tener, me avisan, por ejemplo, al mail o al foro, y eventualmente debemos resolverlo. Dale, Bueno, muchas gracias.
Lo que yo sí quería hacer un señalamiento del tema introductorio de la clase es precisamente, en primer lugar, este cuadro de reseña que yo he presentado en el primer archivo. La intención, en cierta medida, es facilitarles a los estudiantes, a las estudiantes, el hecho de que en la primera parte del cuatrimestre se van a tratar 4 aspectos fundamentales. El primer aspecto tiene que ver con la morfología macroscópica del sistema nervioso. Esto es la anatomía, estructuras, fascículos, o sea, conjuntos de axones que conforman circuitos, etc. El segundo aspecto tiene que ver con lo que podríamos llamar la electrofisiología, esto es los potenciales eléctricos o bioeléctricos. Una tercera cuestión o tema tiene que ver con, o la segunda, en relación a la primera, a la morfología microscópica, esto es las células nerviosas, sus propiedades morfológicas, particularmente la neurona, las células gliales, etc. Tanto en su conformación como en sus características químicas y en sus mecanismos bioquímicos. Y la cuarta cuestión tiene que ver ya más específicamente con las cuestiones de la neuroquímica, fundamentalmente la neurotransmisión y la neuromodulación. El cuadro que yo les he presentado, en el cual se hace una especie de raconto de la historia de los conocimientos de neurociencia, en cierta medida dividen estos 4 campos o áreas. Y cada columna corresponde a una en particular. Yo quisiera hacer algunas observaciones respecto a algunos conceptos. Por ejemplo, el concepto de ciencia. En realidad, inclusive podríamos hablar acerca que cuando hablamos de reseña histórica, está claro que estamos hablando de aquellos conocimientos que se tienen en base a documentación escrita, lo cual no significa que no exista, digamos, evidencia no escrita que dé cuenta que los seres humanos tenían conocimientos acerca de las relaciones entre el sistema nervioso, la conducta, la cognición, la afectividad, etc. Pero efectivamente, lo que quiero hablar con el concepto de ciencia es que el concepto de ciencia también es un concepto muy antiguo. No obstante, convendría hacer una distinción entre lo que son las ciencias, para lo que eran, por ejemplo, los clásicos greco-latinos, digámoslo así, y las ciencias modernas. Las ciencias modernas han conformado unas nuevas disciplinas que, más allá de que en todos los casos, tanto unas como otras son el resultado de la actividad social, ¿cierto? Y relacionada, por supuesto, con la actividad económica, etcétera, cultural. En el siglo XIX hubo un gran salto, ¿cierto? Que estuvo determinado por precisamente un gran cambio en las condiciones económicas de la sociedad.
Por eso se puede decir que una cosa son las ciencias previas a la modernidad, digámoslo así, a la etapa contemporánea del siglo X y XIX, donde se constituyen las nuevas disciplinas, y otras son las ciencias modernas. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, está claro que hay una distinción que se hace entre creencias, filosofías o sistemas filosóficos y ciencias. Y la distinción principal es que la ciencia, además de ser un sistema sistemático y coherente de conocimientos, lo que formula son predicciones. Esto es, formula hipótesis que pueden ser contrastadas o refutadas o confirmadas. Y en función de esas hipótesis se modifican, digamos, los conocimientos o la teoría científica preexistente. Bueno, al respecto quiero hacer mención que para que tengan en cuenta, la palabra hipótesis fue formulada originariamente por Platón, por ejemplo, entre otros. O sea, estamos hablando de una época anterior a la de nuestra era. O sea que el concepto de ciencia es un concepto muy antiguo. Lo que ha dado el origen de las nuevas disciplinas es que las ciencias han tomado una gran distancia respecto a las creencias o sistemas filosóficos, y además de, por supuesto, ser, digamos, contrastables, esto es, que sus predicciones puedan ser confirmadas o refutadas, bueno, el hecho de que se haya internacionalizado, se haya hecho universal, tanto la forma de realizar un experimento como el de documentarlo y comunicarlo, bueno, ha hecho que la ciencia transformara completamente, digamos, la realidad de una manera en que hasta ahora no lo había hecho en ninguna otra sociedad anterior. Que la ciencia es un método apropiado al conocimiento y a la transformación de la sociedad. Hay ejemplos, por ejemplo, en el caso de Arquímedes, ustedes deben conocer la anécdota en la cual cuando sus, digamos, coterráneos, digamos, dudaban acerca de del interés que pueda tener el conocimiento y la investigación, bueno, él lo demostró de la manera en producción de, por ejemplo, aceitunas para el comercio, en la cual se enriqueció notablemente, y de esta manera demostró hasta qué punto una predicción acerca de, digamos, las condiciones comerciales, por ejemplo, para este producto, podían ser útiles a un individuo o a una sociedad. Ahora, en el siglo XIX se constituyen nuevas ciencias, como decía, y en particular la psicología se origina tanto en Estados Unidos con William James como en el continente con Wundt, ¿cierto? En Alemania. Y en sus orígenes ya, la psicología y las neurociencias, en la forma de una psicología fisiológica, se constituyeron de una manera unificada. No por casualidad, por ejemplo, digamos que fundadores de doctrinas psicológicas como Sigmund Freud, por ejemplo, eran personas que hacían neurociencias, ya sea
en los laboratorios de Bund por las mañanas, o digamos en un periodo de su juventud, o en el hospital de la Salpêtrière con Charcot en otro periodo de la vida de Freud. Con esto quiero mencionar uno de los aspectos que hacen relevante a la neurociencia para la psicología. Un otro aspecto que quiero mencionar, y creo que está bastante o excesivamente tal vez desarrollado en el esquema, digamos, de presentación de la clase y en las imágenes de los estudiantes, es el tema de las perspectivas en neurociencias. Ahí ustedes van a ver que se formulan fundamentalmente dos perspectivas, la del monismo y la del dualismo, y una otra forma de decir lo mismo, la del materialismo y la del idealismo. Una de las últimas figuras de esa parte de perspectivas en neurociencias concluye con un muy reconocido, digamos, neurocientista y filósofo argentino, que es Mario Bunge, quien ha sintetizado de una manera bien clara cómo es que la psicología, digamos, puede ser bien orientada a través de sus disciplinas científicas y a través del método científico. Luego, otro punto que, digamos, se trata en el esquema de presentación es precisamente el tema del método científico. Ustedes van a ver ahí que existen diversas figuras que presentan al método científico de distinta manera. Por ejemplo, el método científico es, por supuesto, es el método de las neurociencias, o es el método de las disciplinas científicas de la psicología. Pero en algunas de las imágenes van a ver que el inicio del proceso de investigación es la observación, o la idea. Mientras que en otras imágenes el inicio es una teoría. Y al respecto, hay una relación entre lo que estábamos conversando antes, perspectivas en neurociencias o perspectivas en ciencias, y las perspectivas en el método. Para muchos investigadores y científicos, ninguna observación es ingenua. O sea, toda observación, toda idea que surge de una observación está sesgada por una teoría, sea esta explícita o implícita. Esto es, el que crea que observa un hecho de la realidad con ojos, digamos, ingenuos, es muy ingenuo, porque en realidad su observación está marcada, digámoslo así, por una teoría que le puede ser conocida o no. Hay una frase importante a tener en cuenta en este contexto, que es una frase de Charles Darwin, que afirmaba precisamente que sin teoría no hay datos. Con lo cual quería decir que sin teoría
los datos que se pudieran recoger no podían servir para una, digamos, investigación científica. Esto también está sintetizado de una manera muy clara al final en una imagen de Mario Bunge, en la cual este autor dice lo mismo, y sobre todo en una época en la cual hay una enorme profusión de datos. En breve los vamos a tener que reunir nuevamente. Quedan actualmente 10 minutos. Así que cuando se corte este encuentro, reentramos en un nuevo ciclo. Genial. Entonces, a lo que iba con lo que estaba diciendo es que el método es el método científico. Pero lo que quiero señalar con esto es que el siguiente punto que viene a colación es el tema de las técnicas. La idea es que haya una clara distinción entre lo que es el método o un método científico y las técnicas. Las técnicas son recursos instrumentales, secundarios, o formas de acceder a la observación y no pueden reemplazar una técnica a la ausencia de una teoría y un método, digamos, científico. En este momento, si no me equivoco, creo que quedan Algo así como 8 minutos. Ya por concluir. Así que nos encontramos en unos minutos. ¿Preferís cortar ahora, Alberto? ¿Cuánto tiempo falta en este momento? Tenemos 8 minutos todavía. 8 minutos, listo. Entonces, lo que quería señalar con esto es que las técnicas lo que hacen posible es, en cada nivel de análisis, esto es desde un análisis macro, por ejemplo, o un nivel de análisis micro, ¿cierto? Bueno, utilizar tal o cual recurso de acuerdo a la pregunta o al problema que se quiera investigar, al recorte de la realidad que se quiera estudiar. Pero que las técnicas son un elemento secundario y absolutamente, digamos, subalterno, más allá de que efectivamente hayan deslumbrado o continúen deslumbrando por sus beneficios en cuanto a la capacidad o las capacidades para generar hallazgos, ¿cierto?, en neurociencias o en comportamiento, en conducta. No sé si queda alguna pregunta hasta aquí. Lo que he formulado son, en primer lugar, el hecho de que ha habido un origen muy anterior, inclusive a la historia de los conocimientos de las relaciones entre el sistema nervioso y la conducta, la cognición, que ya en los orígenes de la historia esto era una cosa muy bien consolidada, pero que hay un cambio significativo en las ciencias a partir del siglo XIX, en el cual se constituyen las ciencias psicológicas. Y que cuando se constituyen las ciencias psicológicas, se constituyen de una manera unificada con las neurociencias, como una psicología fisiológica. El segundo aspecto fundamental que quiero señalar es el hecho que
El método, entonces, de las ciencias psicológicas es el método científico. Y que el método científico, para ser productivo, para ser, digamos, legítimo, tiene que estar precedido de una teoría. En el caso de la teoría naturalista, esto es de los fenómenos naturales, como pueden ser los de la neurociencia, esa es la teoría de la selección natural, es la teoría evolutiva. Y en el caso de la conducta, bueno, es un aspecto particular, así como el de la condición y de la afectividad, digamos, la forma de ser de los organismos vivientes y de los seres humanos en particular. Finalmente, que niveles de análisis y técnicas son aspectos secundarios del método científico y que más allá de los beneficios que estos puedan, digamos, proveer, este proceso, este algoritmo, esta secuencia de pasos para comprobar, digamos, las predicciones, lo que hace que la ciencia sea una, digamos, un sistema que provea, digamos, afirmaciones que se aproximen a la realidad. Bueno, ahora sí, suspendemos y nos reencontramos. Buenísimo. Pregunta que me quedó un poco inconclusa. Entonces, cuando te referís a que las técnicas son secundarias, te referís, y las técnicas son anecdóticas o secundarias con respecto al método científico en sí, ¿verdad? Claro, efectivamente. Uno podría decir que el observar a ojos descubiertos es tan válido como observar a través de un microscopio. Observar a través de un microscopio con técnicas especiales es tan válido como observar a ojos descubiertos. Observar, digamos, lo que no se observa con el ojo descubierto, esto es a través del cuerpo, a través del cráneo, lo que ocurre dentro del cerebro, obviamente es del mayor interés y de la mayor importancia. Pero si eso no está precedido de una buena pregunta, de una pregunta que sea capaz de generar un conocimiento válido, muchas veces esa información puede ser más bien no verdadera información, sino a veces inclusive puede servir para confundir o en ocasiones peor para mistificar o engañar. De hecho, hay muchos trabajos, entre comillas, con métodos, digamos, y técnicas, digamos, muy sofisticadas que se alejan bastante de lo que es, digamos, el conocimiento científico válido. Sí, a mí particularmente en lo que me ha pasado de observar eso, aprovechando el último minuto de reunión, es en la ciencia de, bueno, respecto en la programación, yo me he metido mucho en lo que es modelado computacional en el aprendizaje y en lo que es, bueno, lo que son redes neuronales artificiales y muchas cosas que están ahora muy en boga y muy en auge porque realmente tienen una capacidad enorme, semejante o incluso a veces superior por ejemplo, la clasificación, la detección, no sé, en neuroimágenes, la capacidad con una detección al mismo nivel que un experto de, por ejemplo, ya sea deterioro cognitivo, una neuroimagen para detectar cáncer o alguna cosa así. Pero he notado que, por ejemplo, ante tal poder de la técnica, las cuestiones del método científico per se dejan de lado, incluso en las mismas revistas científicas. Sí, es importante. Voy a guardar el chat, creo que se puede guardar como archivo. Sí, maravilloso. Y creo que se nos acaba el último minuto de la reunión. Volvemos
después de una breve pausa. Volvemos ya sin pausa, Perfecto. sin interrupción en un próximo ciclo. Genial.
digamos, varias, digamos, teorías, métodos, como por ejemplo el método cartesiano, entre otros. No fue el fundador del racionalismo, pero fue racionalista. Al decir que es un racionalista, él propugnaba la doctrina que más allá de que el organismo funcionara como una máquina, ¿cierto? O sea, el alma era lo que, digamos, generaba, digamos, la mente o la cognición. Y esa era una expresión de una de una de las formas del dualismo. Cuando se habla de espíritu animal, ¿cierto? Obviamente se quiere hacer mención a esta cuestión, que en el caso de los seres humanos, obviamente ese alma tiene una cualidad especial. Esa versión de dualista o idealista ya se puede encontrar en Platón, quien dualismo. Cuando se habla de espíritu animal, ¿cierto? Obviamente se quiere hacer mención a esta cuestión, que en el caso de los seres humanos, obviamente ese alma tiene una cualidad especial. Esa versión de dualista o idealista ya se puede encontrar en Platón. Quien lea, por ejemplo, el libro séptimo de la República de Platón, va a ver prácticamente formulado en los mismos términos en la alegoría de la caverna, ¿cierto? El mismo, digamos, la misma dicotomía entre lo que es, bueno, la creencia, digamos, que puede existir, digamos, a través de la razón y, digamos, las apariencias que puedan surgir de la máquina, digamos así. No sé si he respondido la pregunta. Sí, supongo que sí. Gracias. Bueno, entonces, en principio, en esta oportunidad hemos visto, digamos, muy someramente lo que está presentado entonces en los archivos. Yo no he agregado todavía, probablemente lo haga en un momento posterior, algunos aspectos que van a tener que ver más con la cuestión del práctico. En primer lugar, el práctico tiene que ver sobre todo con el sistema nervioso. ¿Y qué es el sistema nervioso? En el sistema nervioso, si uno lo considera en función a los otros sistemas corporales, uno los puede definir por sus funciones. Pueden tener por función la motilidad o el sostén del esqueleto o la respiración o la circulación o el metabolismo, etc.
El sistema nervioso tiene una función distinta, especial. La función del sistema nervioso es la del control. El control y la regulación de todos los sistemas del organismo y además el control de la conducta. Y por supuesto, incluida en esta, la cognición, la afectividad, etc. Por eso es que una de las imágenes que figuran en la galería de la mostración de esquemas y figuras del PowerPoint es la de un notable investigador que fue el creador de la cibernética. Este autor, que es Norman Wiener, Wiener, precisamente fue quien desarrolló una disciplina para el control y tomó como analogía de este sistema de control al sistema nervioso. El sistema nervioso, obviamente, y sobre todo en el ser humano, tiene una enorme complejidad. Por eso es que la observación en formas simplificadas tiene bastante utilidad. Cuando uno habla de formas simplificadas del sistema nervioso, nos estamos refiriendo, por ejemplo, a las que pueden existir en organismos que no son el ser humano. Y esto tiene que ver con un tema que está tratado en la bibliografía, que es acerca de la necesidad o la validez y legitimidad del estudio en animales. Una otra forma de definir sistema nervioso es el sistema que está formado por neuronas. De hecho, cuando hablemos en la clase próxima de filogenia, esto es el origen y el desarrollo del sistema nervioso a través de la evolución de las especies, vamos a ver que mientras que existen especies que no tienen sistema nervioso, hay otras que sí tienen sistema nervioso, por más que sean muy simples. Y que la diferencia fundamental entre unos y otros es que en unos hay neuronas y en otros no hay neuronas. Lo que diferencia la existencia o no de un sistema nervioso es la presencia de un tejido especial que son las neuronas. ¿Qué son las neuronas que tienen esta particularidad tan especial? Bueno, las neuronas son unas células llamadas excitables. Esta propiedad que tienen las neuronas de ser excitables no lo son solamente de las neuronas. Hay células que no son excitables. Por ejemplo, una célula del hígado no es excitable. Una célula generadora de hueso no es una célula excitable. Pero una célula muscular sí es excitable. La diferencia entre una célula muscular que es excitable y una célula nerviosa es que mientras la célula muscular utiliza la propiedad general de la excitabilidad para generar actividad motora, y con esto fuerzas y acciones, la célula nerviosa utiliza la propiedad general de la excitabilidad para procesar información.
De hecho, la neurona se la designa como la unidad estructural, o sea, morfológica y funcional del sistema nervioso, no solamente porque es la célula elemental del tejido nervioso, sino sobre todo porque es la más pequeña porción del sistema nervioso que reúne todas las propiedades generales del sistema nervioso. Eso Que es súper son interesante. cinco. Ah, perdón, ibas a Que decirlo. son cinco. En primer lugar, son capaces de recibir información. En segundo lugar, son capaces de integrar la información que reciben. En tercer lugar, son capaces de conducir la información a lo largo, por ejemplo, de las prolongaciones de los axones. Y en cuarto lugar, son capaces de transmitir la información, ya sea a otra neurona o a un efector, esto es, a un órgano blanco para producir una acción. Profe, disculpa, ¿cuál era la última? No, la última todavía no lo dije. Disculpa, disculpa. Repito las cuatro primero, Genial, después genial. digo la quinta. Gracias. La primera es recibir información. La segunda es integrar la información. Piensen, por ejemplo, que una neurona recibe 10.000 sinapsis. O sea que tiene que promediar esa información para decir si esa célula nerviosa, si esa neurona va a responder o no. En tercer lugar, conducir la información. Esto es, si la neurona dice, bueno, yo respondo, entonces conduce esa información a lo largo del axón. Y en cuarto lugar, transmitir esa información a, por ejemplo, otra neurona. Y en quinto lugar, y ahí vamos con la última característica general de las propiedades del sistema nervioso, es la más pequeña porción que es capaz de almacenar información. Esto es, una neurona puede cambiar su forma de responder, esto es, puede tener una cierta plasticidad, y esto es algo que la equipara con los procesos que veremos en su momento de la memoria, por ejemplo, o del aprendizaje. La neurona es la más pequeña porción de tejido que es capaz de aprender, para decirlo de alguna manera. Al decir esto, al hablar de información, queremos hacer referencia a otra ciencia del siglo XX que tuvo una importante repercusión tanto en la psicología como en las neurociencias. Y me refiero a la teoría de la información. Precisamente ustedes lo van a ver en una de las tablas digamos, de la presentación de la guía de estudio. Shannon fue quien formuló la teoría de la información. Y esa teoría de la información, que se originó precisamente, como decía Manuel, de las técnicas de computación, ¿cierto? De la informática, fundamentalmente, después se generalizaron a todas las otras ciencias, al punto tal que la psicología, por ejemplo, que hasta entonces venía debatiéndose entre unas y otras doctrinas, asumió la forma de una psicología de un sistema de procesamiento de la información. Y se constituyó como lo que se llamó en denominar la psicología cognitiva o cognitivista. La psicología cognitivista precisamente toma del modelo de procesamiento de la información, digamos, la idea o el modelo
de digamos, los procesos cognitivos. Por supuesto que la neurona aislada, por más que sea una unidad que tenga las propiedades de procesar información, es un elemento sin la existencia de una red de otras neuronas, prácticamente no podría cumplir las funciones generales que tiene el organismo de control y regulación de las funciones orgánicas y de la conducta. Hay un tema que es interesante mencionar, que es el siguiente. Por supuesto que hay neuronas que son sensoriales, o sea que son predominantemente receptoras de información, ¿sí? Y hay otras neuronas que se las llama motoras, esto es, que son fundamentalmente efectoras de la información, por ejemplo, de la información muscular, a través de acciones. Pero la mayor cantidad de neuronas que hay en el sistema nervioso son las interneuronas. Y esto da cuenta de que los procesos que median entre la entrada de información y la salida de la información en términos de acciones, ¿cierto? Es mucho y de una gran complejidad y requiere de una red y de una sofisticada diversidad de tipos de células nerviosas. Como había mencionado antes, Descartes fue quien hizo varias contribuciones, digamos, no solamente a muchas ciencias, por ejemplo, las matemáticas, la geometría, ¿cierto? Sino inclusive a la biología. Descartes fue el que describió el arco reflejo. Ustedes van a ver en las imágenes de los estudiantes, en la mostración, algunos esquemas y algunas figuras de estos antecedentes en la obra de Descartes. El arco reflejo esencialmente es la forma más simple de un mecanismo o circuito nervioso. Y también está formado por 5 componentes. El primer componente de un arco reflejo es el receptor, que puede o no ser una neurona. Por ejemplo, en algunos sistemas sensoriales, como la visión o la audición, el receptor no es una neurona. Es una célula especializada para la recepción. El segundo componente de un arco reflejo es la neurona aferente. La palabra aferente significa que lleva hacia. El tercer componente del arco reflejo es el centro reflejo. El centro reflejo es el lugar donde se une la célula o neurona aferente con la célula o neurona eferente o motora. Es el centro reflejo. El cuarto componente es la vía eferente. O sea, por ejemplo, en el caso de la neurona motora, el axón de la motoneurona. Y el quinto componente del arco reflejo es el efector. Por ejemplo, en un arco reflejo motor,
una célula muscular. Repito, el primer componente es el receptor, que puede o no ser una neurona. El segundo componente es una vía aferente, que es una neurona llamada, por esto mismo, sensorial, porque es la que lleva la información del receptor al centro reflejo. El tercer componente es el centro reflejo, que es donde se une la célula aferente con la neurona eferente. O sea, la palabra eferente significa que lleva la información. ¿Y a dónde la lleva? Bueno, la vía eferente es el cuarto componente del arco reflejo. Y el quinto componente es el órgano efector, o sea, el que genera la acción producido por la neurona eferente. Profe, en el quinto, en el efector, ¿puede repetir de vuelta el ejemplo que había dicho antes? Sí, por ejemplo, el efector puede ser una célula muscular, y entonces la respuesta, por ejemplo, es la contracción del iris, ¿cierto? Que es una respuesta muscular, ¿cierto? Sí. O la contracción de un músculo de un brazo, ¿cierto? O la contracción de un músculo de una víscera. Pero no solamente los efectores son musculares, también pueden ser glandulares. Por ejemplo, una glándula secretoria lagrimal puede producir una lágrima. Y como bien lo estudió y lo formuló y lo mostró Iván Petrovich Pavlov, ¿cierto? Otra célula efectora puede ser una glándula salival. Ustedes deben recordar, ¿cierto?, de haber estudiado el reflejo condicionado de Pavlov. Eso lo veremos más adelante cuando veamos aprendizaje. Sí, esa es la del perro, ¿no? ¿Puede ser? Es la del perro, claro. Hay muchos reflejos condicionados diversos, pero la del perro fue una de las más famosas, ¿cierto? Y una de las primeras. Con esto quiere decir que el efector pueden ser varios órganos. Pueden ser glándulas, como la glándula salival, pueden ser músculos, como el músculo de una extremidad o de una víscera, o pueden ser músculos como los del iris o la pupila, ¿cierto? ¿Por qué yo en estos 5 componentes del arco reflejo hice referencia a un centro reflejo? En lugar de hablar simplemente de una sinapsis entre la célula sensorial y la neurona motora. Bien, porque en realidad hay una enorme diversidad de sistemas reflejos. El sistema reflejo más simple es el que yo he descrito, donde solamente hay un contacto sináptico, o sea, una sola sinapsis entre la célula sensorial o neurona sensorial y neurona motora. Pero en general, en la mayoría de los casos, entre la neurona sensorial y la neurona motora hay interpuestas varias interneuronas. Por eso vale de hablar de centro reflejo en lugar de sinapsis entre célula receptora y célula aferente o sensorial. Bien, ¿cómo andamos de tiempo, moderador? El moderador informa que nos quedan más de 10 minutos. ¿Cuánto queda? Más de 10 minutos. Fantástico. Bien,
Entonces, en esta parte hemos hablado como forma de introducir de lo que es un sistema nervioso y de lo que es, digamos, la unidad morfológica y funcional del sistema nervioso y lo que es una de las formas más sencillas o simples de los mecanismos nerviosos, como es el arco reflejo. Por supuesto que el sistema nervioso adquiere mayor complejidad que estos elementos fundamentales. Y eso lo iremos viendo a medida que vayamos adentrándonos en la materia. Por ejemplo, en las próximas clases vamos a ver, como decía, la próxima, la filogenia del sistema nervioso, y la siguiente, la ontogenia del sistema nervioso. La ontogenia del sistema nervioso es la historia del sistema nervioso en el individuo, así como la filogenia, la próxima clase, es la historia del sistema nervioso a lo largo de la evolución, o sea, entre las especies. ¿Por qué nosotros hemos hecho hincapié en esta historia? Bueno, entre otros motivos, para facilitar la comprensión de los aspectos macroscópicos, o sea, la anatomía del sistema nervioso. Porque no hay nada mejor que ver cómo se va formando el sistema nervioso, ya sea a lo largo de la evolución entre las especies o a lo largo del proceso embrionario en el individuo, para ver cómo una estructura tan compleja como es el cerebro o las estructuras encefálicas o las del sistema nervioso central y periférico se conforman. Mejor ir de lo particular y lo sencillo a lo general y lo complejo. El otro aspecto, y es fundamental, es la de justificar por qué motivo hay legitimidad en el estudio de muchas de las funciones de control del sistema nervioso de los seres humanos en organismos que no son los seres humanos. Si efectivamente no hubiera nada que ver entre los seres humanos y los organismos no humanos, bueno, no tendría sentido sacrificar o estudiar organismos que no son humanos. El hecho concreto es que la filogenia del sistema nervioso nos muestra que hay un principio general que es el de la continuidad. Así como hay un otro principio general que es el de la discontinuidad. El de la discontinuidad es el cambio que hay entre una especie y otra, ¿cierto? Hay un principio general que es el de la continuidad. Y precisamente en lo que es la neurona se muestra hasta qué punto la estructura y función de esta unidad elemental del sistema nervioso es continua a lo largo de toda la evolución. No solamente porque conserva las mismas propiedades, sino porque conserva los mismos mecanismos para realizar estas propiedades. Esto ha justificado que, por ejemplo, para estudiar procesos complejos como la memoria, personalidades muy reconocidas como Candel, por ejemplo, lo estudiaran, por ejemplo, en un molusco, en un caracol marino, como es la apricia.
porque era mucho más sencillo estudiar un reflejo condicionado, por ejemplo, en un caracol marino, donde no solamente se sabe cuáles son las neuronas, sino hasta se las conoce con nombre y apellido en cada parte donde están, sino porque además se puede acceder a ellas de manera tal de poder estudiarlas, tanto en sus mecanismos electrofisiológicos como en sus mecanismos electroquímicos. Y esto es lo que hace a lo que hablamos de cuando mencionamos el tema de los niveles de observación. Si bien es cierto que las neurociencias parecen que fuera un cajón desastre, digamos, en el sentido de un conjunto diverso de disciplinas, lo que hace de ellas una entidad unificada es la posibilidad de hacer una integración. Y la necesidad de tener en cuenta esta integración y tener en cuenta los diversos componentes o los diversos niveles de observación del sistema nervioso, no solamente es importante hoy, donde la complejidad de las técnicas es muy importante, sino inclusive lo fue en los orígenes de las neurociencias. Y voy a mencionar una anécdota al respecto. Ustedes deben conocer el término de la década del cerebro. La década del cerebro que se produjo por resolución del Senado de los Estados Unidos en homenaje al premio Nobel de un español, de Santiago Ramón y Cajal, por su descubrimiento de la neurona, precisamente. Bien, daba cuenta del desarrollo importante que había tenido las neurociencias en ese periodo. Pero ese dato importante de Santiago Ramón y Cajal, observado en un nivel de análisis microscópico, fue lo que le permitió a los que estudiaban al sistema nervioso en un nivel macroscópico a estudiarlo en términos de ciencias. Esto es, en estudiarlo en términos de formular predicciones o preguntas y contrastarlas con hechos de la realidad. De hecho, ustedes van a ver que en la reseña histórica se menciona a Broca. Broca fue quien describió un defecto cognitivo producido por una lesión específica en una parte específica o particular del sistema nervioso. A esa afasia, o trastorno específico de la expresión del lenguaje, se lo llamó afasia de Broca. Luego vino otro investigador que describió otro defecto cognitivo específico por una lesión distinta en otra región del sistema nervioso que producía un defecto distinto al descrito por Broca, que era la afasia de Wernicke, y por eso se la llamó la afasia de Wernicke. Como estos estudiosos estaban al tanto de los conocimientos de Cajal, entonces ellos formularon la siguiente predicción, y por eso es que la suya era una doctrina científica. Si hay un centro que tiene que ver en el cerebro con la expresión del lenguaje, y hay otro centro que tiene que ver con la comprensión del lenguaje, bueno, tiene que haber una relación, o sea, una vía de conexión, un fascículo que una un centro con otro centro. Primera predicción. Esa predicción se confirmó. Se confirmó que existe un fascículo arcuato, que es el que une
un centro, el área de Wernicke, con otra centro, el área de Broca. La segunda predicción fue la siguiente. Si una lesión produce un trastorno específico del lenguaje, que es el de la expresión del lenguaje, y otra lesión produce un defecto distinto, que tiene que ver con la comprensión del lenguaje, bueno, entonces una lesión en el fascículo A4 tiene que producir un defecto cognitivo en el lenguaje distinto al de la fascia de Broca y al de la fascia de Wernicke. Bueno, y eso también se confirmó. Eso se llamó, lo vamos a ver con más detalle en una clase ulterior, la fascia de conducción. Por lesión de... O sea, vean ustedes hasta qué punto entonces los niveles de análisis, por más que se puedan presentar desintegrados, digamos, por las técnicas, es importante considerarlos en forma integradas para considerar en su conjunto la función de regulación y control del sistema nervioso. Bueno, hasta acá hemos visto entonces algunos aspectos que tienen que ver con el trabajo práctico 1, que es, bueno, qué es el sistema nervioso, cuál es la unidad del sistema nervioso, cuáles son las propiedades funcionales de esa unidad, que es la neurona, el sistema nervioso, cuál es un circuito elemental o más simple del sistema nervioso, y en qué medida estos efectos de la continuidad en los orígenes del sistema nervioso en especies no humanos es útil, si no necesaria, y legítima para estudiar las propiedades del sistema nervioso en sistemas más complejos como son los del ser humano. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, si nadie tiene pregunta, si nadie tiene pregunta te iba a consultar, que nos quedan 1 minuto y 20 segundos de reunión. ¿Qué tenés ganas de hacer? Bien, yo diría que en esta oportunidad quedemos en 2 ciclos nada más. En la próxima clase vamos a extendernos a 3 ciclos. Me refiero a 3 ciclos de 40 minutos. ¿Alguna pregunta? Si tienen preguntas para hacer, podemos reiniciar a un 3er ciclo. Pero si no hay preguntas, entonces nos vemos en la próxima clase. No tengo preguntas. Bueno, entonces hasta la próxima. Chao. Besitos. Hasta luego. Chao. Chao, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Profe, para la clase que viene tenemos que leer entonces los de ontogenia del sistema nervioso. Filogenia. Ah, bueno. Ok, estoy adelantada una semana. Es conveniente que para cada clase tengan leído el capítulo antes de que se exponga. Maravilloso. Para mejor aprovechar la clase. Éxitos. Perfecto. Buenas noches.